me gusta. Hola, ¿qué haces? Son unos brazaletes especiales, ¿ves? Ah, ya veo. ¿Y esos dibujos los hacen viendo las artesanías y objetos que provienen de las comunidades indígenas? Sí, que a pesar de todo aún permanecen y lo podemos conocer. Los pueblos originarios que vivían en todo este continente han pasado por mucho desde la invasión de los europeos. Deberíamos investigar más sobre ese proceso de resistencia y lucha, que todavía no termina. Muchas historias están por aparecer. Ya vengo, voy a llamar a los demás. Hola, bienvenidos a La Genial Historia. ¿Cómo están esos amantes de la historia? Todo mi afecto para ustedes. Uy, pero qué cariñoso estás hoy. Sí, es que el tema de hoy me llena de mucha energía y esperanza. Hoy vamos a hablar sobre todos esos procesos que hemos denominado resistencia indígena. Exactamente. Nuestros investigadores de La Genial Historia nos traen información interesante sobre este tema. Lo primero que uno piensa cuando hablamos de resistencia es de la capacidad de aguantar, de resistir, como en los deportes. O por el contrario, de pelear y defenderse. Bueno, existen varias definiciones y formas de ver ese proceso. Vamos a esperar que nos traigan los chicos investigadores de La Genial Historia para el programa de hoy. Sí, como te decía, el tema me apasiona. Quiero que durante el programa se hagan las siguientes preguntas. ¿Qué pueblos o comunidades indígenas conoces? ¿Y cómo crees que sobrevivieron para que su cultura hoy en día aún se mantenga? Hola, ¿cómo están ustedes? Hola. Hola. Están hermosas, pero ¿qué propósito tienen? Bueno, la intención es simple. Queremos conocer, crear e investigar sobre nuestros pueblos originarios. Yo quiero hacer un brazalete poderoso que nos lleve hacia el mundo mágico de su cultura. ¿Mundo mágico? Epa, yo creo que me equivoqué de programa. Esto es La Genial Historia. Esto es de historia. Ariadna, para conocer la historia tienes que utilizar la imaginación. Claro, no podemos retroceder el tiempo, así que observemos, recreamos los hechos e investigamos para reconstruir la historia. Y muchas de las sabidurías e historias de los pueblos originarios fueron transmitidas de forma oral a través de historias míticas. Ya tengo mi brazalete. Ahora hay que en busca de las pistas del tema de hoy. Vamos a investigar sobre la resistencia indígena. Yo iré directo a la Biblioteca Nacional en busca de una leyenda, una historia de amor y resistencia. Ariana, Reiki y yo nos encontraremos con un historiador. Él tiene una historia de los pobladores originarios que supuestamente habían desaparecido. Vamos a hacerle un montón de preguntas. Nosotros vamos a encontrarnos con la profe teatro. Vamos a conocer la vestimenta indígena. Bueno, yo creo que esas pulseras tienen el poder. Bueno, investiguemos y cuando lleguemos hablamos y hacemos conclusiones, ¿vale? Vale. Tienes razón. ¿Con qué? Con lo bueno que va a estar este programa, me doy cuenta que en nuestra vida cotidiana existen varias influencias de nuestros pueblos originarios. Que existen y resisten, a pesar de haber sido atacados, desacreditados, ignorados y hasta asesinados. Es por esto que en la sección Cuenta que te cuento, Génesis nos va a llevar hasta la Biblioteca Nacional para conocer un cuento de Tulio Febres Cordero, una historia muy hermosa sobre resistencia, lucha y amor. Y luego, en Vientos de Cambio, vamos a conocer algunas de las formas más emblemáticas y aguerridas sobre la resistencia indígena que ocurrieron durante el periodo de invasión colonial. Hola, estamos en Cuenta que te cuento. Decidí venir a la Biblioteca Nacional en busca de una historia publicada en la revista El Cojo Ilustrado. Ya estamos en la entrada de la Biblioteca Nacional. Acompáñenme. ¿Saben lo que es El Cojo Ilustrado? Es una revista cultural venezolana del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Poseía muchas secciones culturales, biográficas y enciclopédicas. Resaltaba a través de sus fotografías la Venezuela de esa época. En sus páginas se podían encontrar gran cantidad de fotografías fotograbadas
y hasta partituras musicales. Publicaba manuscritos, poesías y también tenía su parte de publicidad. Buenas tardes, vengo buscando la revista El Cojo Ilustrado. Ya te la consigo. La estaba buscando porque en esta revista se publicó en el número 148 del 15 de febrero de 1898 un relato de Tulio Febres Cordero que cuenta una historia muy hermosa. Se basa en hechos que muchos aseguran que son históricos, como la existencia del aguerrido Murachí, quien dio su vida enfrentando a los extranjeros que amenazaban a su gente. La historia refleja no solo el inmenso amor entre sus protagonistas, sino además el de nuestros pueblos ancestrales por su tierra, su historia y tradiciones, y la fiereza con las que enfrentaron al extranjero invasor, negándose a ser esclavizados. Es una historia de amor en medio de la resistencia contra la invasión europea. ¿Quieres que te cuente esa historia? Entonces no te despegues de la pantalla. Contada por el pueblo desde tiempos ancestrales, dice la leyenda que el cacique Murachí, primer caudillo de las Sierras Nevadas, era el más ágil y valeroso de los hombres de su tribu. Su brazo era el más fuerte, su flecha la más certera y su plumaje el más vistoso. Cuando el líder indígena tocaba el caracol en lo alto del cerro, sus compañeros empuñaban las armas y le seguían, dando gritos salvajes seguros de la victoria. De su amada Tibisay, princesa de las comunidades de la sierra, cuentan que era el lirio más hermoso de las vegas del Mucujún. Era esbelta como la flexible caña de maíz, de tez trigueña, cabellera abundante, grandes y melancólicos ojos. Vestía excelentes lienzos, el plumaje del ave más exótica de la montaña y el oro más fino. Tibisay conocía como nadie los encantos guerreros y las alabanzas al dios Ches. En las celebraciones, fiestas y danzas, todos oían su voz en silencio, una voz dulce y cadenciosa, o arrebatada y vehemente, exaltada por la pasión guerrera. Según la historia, fue el propio dios Ches quien avisó a los pobladores sobre la llegada del invasor. Todos tomaron sus armas. Los hombres prepararon sus macanas y flechas envenenadas, listos para la lucha. Dijo entonces el cacique Murachí a su amada: «Huye, huye, Tibisay, nosotros vamos a combatir. Los terribles hijos de Sue han aparecido ya sobre aquellos animales espantosos, más ligeros que la flecha. Mañana será invadido nuestro suelo y arrasadas nuestras siembras. Huye, huye, Tibisay, nosotros vamos a combatir. Pero antes, ven, mi amada, y danza al son de los instrumentos. Reanima nuestro valor con la melodía de tus cantos y el recuerdo de nuestras hazañas». Así inició Tibisay su triste danza de despedida en el ocaso. Con la magia de su voz entonó el canto de los guerreros del Mucujún. En medio de la noche se despidieron el cacique Murachí y su amor, solo iluminados por las estrellas y las irradiaciones intermitentes del lejano Catatumbo. Tibisay, nuestra boda será mi premio si vuelve triunfante. Pero si me matan, huye, Tibisay, ocúltate en el monte, que no fije en ti sus miradas del extranjero, porque sería su esclavo. Como ven, las palabras de ese aguerrido cacique reflejaban la posición y negativa de un pueblo a ser sometidos por el invasor imperialista. Pero sigan escuchando la historia. Cuando los picos de la Sierra Nevada fueron tocados por la primera luz del alba, se escuchó el grave y monótono el caracol
caracol salvaje por el fondo de los barrancos. Organizados en escuadrones, los hombres estaban listos para el combate. Al escuchar la voz del cacique, los guerreros avanzaron desbordados con sus gritos de guerra, llenando el aire con una lluvia de flechas. A la cabeza iba Murachí, empuñando en alto su macana. Una súbita detonación deja aturdidos a los indígenas. Solo el bravo Murachí ve de cerca aquellos animales espantosos que ayudaban a sus enemigos en la batalla. Pero también solo él ha quedado tendido en el campo, muerto bajo el casco de los caballos. El clarín castellano tocó victoria y la tierra toda quedó bajo el dominio del rey de España. Cerca de las márgenes del río, en un sitio alejado, sepultaron al cacique Murachí con sus armas, alhajas y unas olorosas ramas que Tibisay cortó para la tumba de su amado. Cuentan que Tibisay vivió en su choza sola con todo su dolor. Pobladores dicen que era una princesa muy hermosa, viuda de un afamado guerrero, a quien prometió permanecer escondida mientras hubiesen extranjeros en sus nativas sierras. A partir de ese momento, sus cantos fueron tristes, como los de una alondra herida. Solo ella vivía libre en las profundidades de aquellos valles y se convirtió en un misterioso mito que atraía a los españoles. Aunque ningún conquistador la había visto, nadie ponía en duda su existencia. Encantaba con su voz, eco de una música triste que hería en la mitad del alma y hacía saltar las lágrimas. En sus labios, el dialecto muisca, su lengua nativa, sonaba dulce y melodioso. Conmovía el corazón. Termina la leyenda. Yo sigo aquí revisando y no te pierdas otra historia aquí en Cuenta que te cuento. ¡Chao! La llegada de los invasores europeos a este continente produjo cambios históricos contundentes que afectaron a gran parte de la humanidad. Muchos beneficios económicos y comerciales para los imperios europeos y grandes consecuencias negativas para los pueblos originarios que habitaban este continente, que desde ese entonces vienen resistiendo. ¿Sabes cómo lo hicieron? ¿Qué es lo que significa la palabra resistencia en este contexto? A continuación, te comentamos algunas claves que pueden ayudarnos a comprender cómo los pueblos originarios de nuestro país crearon mecanismos de resistencia. Al hablar de resistencia, preguntarse si fue un proceso de tolerancia o sufrimiento pasivo. O por el contrario, estamos hablando de las acciones o ataques defensivos contra el invasor. También podemos revisar otras actitudes intermedias, como la de repugnar o la de contradecir, y conductas como la de rechazar, asimilarse y hasta la acción de huir como forma de resistencia. Como ven, pueden haber diferentes acciones que definen este proceso, que no solo fue la lucha frontal. Respondiendo a la pregunta inicial, ¿a qué y quiénes se resistieron los pueblos originarios? Comencemos analizando al invasor y su propuesta colonial. ¿Cómo estaba organizada políticamente la América española colonial? La América española estaba organizada políticamente en niveles jerárquicos: consejos de indias, virreyes, corregidores, audiencias y cabildos. El virrey representaba directamente a la corona española en su territorio colonial particular. Un virreinato era la mayor área administrativa dentro del imperio. ¿Qué tipo de relación se propuso con los pueblos originarios desde la visión colonialista? Una vez conquistado un territorio, los españoles, en su mayoría mercenarios, se sentían merecedores de gratificaciones por los servicios prestados a la corona.
exigían concesiones de indígenas en encomienda. La encomienda consistía en el otorgamiento de uno o más pueblos al español, quien convertido en encomendero tenía derecho de cobrarles a los nativos un tributo en bienes agrícolas, productos artesanales, frutos obtenidos mediante la recolección y también aves de corral y trabajo directo. Tanto los indígenas entregados en encomienda como los que fueron sometidos a esclavitud fueron víctimas de explotación desmedida por parte de los invasores. Otro de los recursos que empleó la corona española para afianzar el proceso de la colonización fueron las misiones. Las misiones desempeñaron un papel crucial en la propagación del cristianismo en las Américas. Los misioneros españoles llevaron a cabo una intensa labor de evangelización. Destruyeron todos los templos y los ídolos indígenas, obligando a los nativos a convertirse al cristianismo. En comparación con la encomienda a las misiones, le debemos muchas de las defensas a la integridad física de los pueblos indígenas. Los misioneros no permitían los tratos abusivos de los comendadores, pero al mismo tiempo eran una forma de imposición de la cultura dominante. Dentro de este panorama colonial invasor, ¿cuáles fueron concretamente las formas de resistencias más utilizadas? Dentro de este panorama colonial invasor, aparecen reacciones indígenas con el propósito fundamental de preservar la vida. Distinguimos tres procesos claros: la resistencia abierta, la velada y la negociada. La primera de ellas se refiere a levantamientos armados, revueltas y guerrillas. También hablamos de los movimientos defensivos de la retirada hacia los espacios fuera del control colonial. En la resistencia velada se agrupan las prácticas toleradas por las autoridades, ya sea por irremediables, por resultar inofensivas o por pasar inadvertidas. En la resistencia negociada se incluye al espacio intermedio en el que los pueblos originarios hicieron concesiones de todo tipo, incluso al punto de asimilarse y diluirse. Otras prácticas incluidas en la resistencia cotidiana tienen que ver con actividades de las que es complicado dar cuenta. Por ejemplo, el integrar su universo cultural, iconografía, simbolismo, estética y otros tipos de lenguaje. En los textiles y bordados, pinturas, fachadas arquitectónicas, plegarias, danzas, cantos, etc. Esto se ha reivindicado recientemente con mucho afán, pues en estos soportes se advierte la transmisión de los saberes y con ello la supervivencia de repertorios ancestrales. Desde otro ámbito, el seno familiar y el trabajo femenino destacan como principales responsables del resguardo de la sabiduría ancestral. En el próximo capítulo estaremos hablando más en profundidad sobre la resistencia desde el ámbito femenino. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a La Genial Historia, un programa dedicado a ustedes, para que conozcan de una forma apasionada nuestra historia. Amalia, ¿qué te pareció la historia del origen de la leyenda La Hechicera Tibisay? En realidad es una historia muy bonita y trágica. Tibisay ve morir a su amor luchando contra los invasores europeos y se esconde para no ser atrapada y así también poder defender su cultura. Murachi se lo pide, le dice: si me matan, huye Tibisay, ocúltate en el monte, que no fije en ti su mirada el extranjero, porque sería su esclava. Muy hermosa leyenda, qué buena historia contó en Génesis. Y luego en Vientos de Cambio vamos a conocer algunas de las comunidades indígenas que ofrecieron bastante guerra y resistencia, pero que muchas murieron y hasta desaparecieron. ¿Cómo hicieron esos pueblos para sobrevivir? Y hoy en día seguir viviendo, recordando, creando y resistiendo. Dejemos que nuestros compañeros de La Genial Historia busquen las respuestas. Ahora viene la sección Aventura de Saberes. Después de ese encuentro les tenemos un especial punto en el mapa. Hola, ¿cómo están? Me llamo Ariana.
Hoy queremos compartir una aventura de saberes en nuestro programa La Genial Historia. Hola, yo soy Endri. Hoy tendremos de invitado a un profesor de sociología. Nos contaron que él y otros investigadores visitaron el estado Lara para conocer unas comunidades que dicen ser descendientes de los Gallones, un pueblo indígena que supuestamente había desaparecido. Hola, y yo soy Reiker. Y en nuestro capítulo de hoy estaremos investigando un poquito sobre la resistencia de los pobladores y comunidades indígenas. Para eso está presente acá nuestro profesor José Luis Reyes. Bienvenido, profesor. Gracias. Cuéntenos un poquito sobre usted. Bueno, en principio estoy muy feliz de estar aquí en su programa. Soy un admirador de ustedes. De verdad, este programa hace ver a la historia de una manera divertida y de una manera interesante. Y bueno, de mí, tengo 25 años trabajando en pueblos y comunidades indígenas. Soy sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, me he dedicado a investigar un poco sobre estas comunidades que aún permanecen vigentes a lo largo y ancho del territorio nacional. Profe, yo quisiera preguntarle que desde la llegada de los españoles a nuestro territorio, algunos pueblos se han visto afectados, algunos han muerto, pero ¿cómo han hecho para seguir presentes hasta hoy? Mira, en principio, cuando hablamos de resistencia, no podemos pensar así como en los boxeadores, ¿verdad? Que le pegan y qué tan resistentes son. La resistencia es mucho más que eso, que la posibilidad de un cuerpo físico de aguantar golpes. La resistencia es la capacidad de una sociedad de mantenerse en su identidad, en mantenerse en sus valores. El encuentro con los europeos, con los invasores, porque no fueron ningunos colonizadores, vinieron a invadir los territorios ancestrales, fue de verdad bastante traumático y bastante fuerte. Nuestras poblaciones originarias vivían en paz, vivían a lo largo de estos territorios, bueno, que no habían conocido antes a personas que no fuesen indígenas, ¿no? Convivían entre ellos. Y bueno, fue bastante cruel la llegada, ¿verdad? Estos invasores pensaron que eran superiores a los indígenas y pensaron que podían dominarlos y cambiarles sus costumbres y sus formas de pensar. En ese encuentro, nuestros pueblos indígenas sufrieron muchísimo. Fueron dominados, tuvieron que abandonar sus creencias, sus formas de hablar, tuvieron que abandonar sus tierras ancestrales donde estaban enterrados sus antepasados. Y bueno, eso no fue nada fácil. Sin embargo, bueno, ahí esta palabra resistencia tiene sentido porque continuaron practicando sus rituales ancestrales, continuaron creyendo que la naturaleza, bueno, los iba a proteger, los dioses en los que ellos creían no los iban a abandonar. Según lo que dices, los europeos también tuvieron que aprender de los pueblos originarios. Sí, fíjate, los primeros no los podemos llamar europeos, ¿no? Todavía Europa no estaba constituido como tal, como lo conocemos hoy en día, ¿no? Pero bueno, estos vamos a llamarlos invasores porque de verdad vinieron a invadir territorios que no eran de ellos. Tuvieron que aprender de las comunidades originarias. ¿Qué tuvieron que aprender? Bueno, en principio a sobrevivir en un clima y en un ambiente que les era totalmente extraño, no lo conocían. Sin embargo, nuestros ancestros vivían muy bien acá, sabían qué plantas comer, qué animales cazar y cuándo, cómo protegerse de la lluvia, de algunas enfermedades. Y bueno, obviamente estas personas que venían de otros lugares muy lejanos tuvieron que ver, aprender y adaptarse también a estas formas tradicionales de vida. Profe, y entre las comunidades que visitó, cuéntenos cómo se ven ellos a sí mismos y de qué tienen que decir. Mira, en principio son seres humanos muy especiales, son extraordinarios, ¿no? Tienen una vida como la tuya, como la mía, no los podemos ver como seres distintos, ¿no? Recuerda que, bueno, han pasado muchísimos años y muchos de ellos conviven también con personas que no son indígenas y llevan un estilo de vida, vamos a llamarlo normal. Y bueno, ellos se conciben a sí mismos como herederos de una tradición ancestral. Se consideran como los protectores de la naturaleza, del entorno, en estos espacios que son muy mágicos. Ustedes pueden sentarse en una de las piedras y la brisa suavemente te dice cosas, te murmura cosas que, bueno, si abres tu corazón y abres tu mente, puedes entenderlas y saber de qué se trata el estar en un espacio tan mágico como esos.
ellos se conciben a sí mismos como unos seres humanos privilegiados porque son hijos y nietos y bueno, descendientes de una larga tradición de guerreros, de trabajadores, de comerciantes, bueno, de esa magia que imprime este territorio ancestral, que es un territorio que ahora es semiárido, ¿saben? Es como un gran desierto, pero en algún momento fue un territorio muy verde y ellos, bueno, cultivaban el maíz y otros alimentos para consumir. Y bueno, practicaban también rituales y siguen practicando de agradecimiento a los dioses porque esa cosecha se mantenga. Y bueno, es así como a través de esas prácticas, de esas ritualidades, se han mantenido en resistencia. Entonces, bueno, podemos ver que la resistencia es más que estar sentado aguantando golpes, sino es poner en práctica aquello que nos hace sentir bien, creer en algo que nos hace sentirnos únicos, que nos hace tener identidad. Y bueno, y así pasan nuestros días y pasa de generación en generación esa energía de resistencia. Bueno, los Gallones tienen muchísimo que decir. Ellos están muy orgullosos de su legado. Tengo unos amigos, precisamente del pueblo Gallón, que quieren contarles algunas cosas. ¿Los escuchamos? Nosotros antes estábamos ocultos en los cerros porque estábamos amenazados. No podíamos hacer nuestras culturas, no podíamos demostrar nuestro ser. Teníamos que estar ocultos en cerros. Las maitas cuentan que ellas tenían que estar ocultas porque si salían a la luz estaban amenazadas. Poco a poco salimos a la luz, ya ahorita somos reconocidos, ya los pueblos indígenas se unen. Como se puede ver aquí, ella es de Pueblo Nuevo, yo soy de Cucharal. Somos pueblo Gallón, pero somos diferentes partes. Y gracias a nuestro presidente Chávez fue que los pudimos unir. Pudimos seguir adelante con nuestra cultura. La maíta está encargada de enseñarle a las semillas que no están solos, que están nuestros ancestros, que cuentan con su apoyo para que sigan adelante y sigan impulsando fuerte en nuestra cultura, que es el pueblo Gallón. Gracias por traernos la opinión y el testimonio de estos jóvenes. Ellos hablaron de la maíta. La sabiduría de las mujeres está depositada en una de las cosas más fuertes de la resistencia. Bueno, precisamente son las mujeres las que transmiten el conocimiento de generación en generación. En los primeros años de vida de nuestros hermanos indígenas, el contacto con sus madres es muy importante. Y bueno, precisamente las maitas, que son las abuelitas, las más ancianas, son las que más conocimientos tienen. Y desde muy temprana edad, los niños indígenas pasan largas horas escuchando historias, aprendiendo sobre la naturaleza, sobre las comidas, los vestuarios, las viviendas. Entonces, las mujeres siempre han sido una parte fundamental en la transmisión del conocimiento y en la herencia cultural. Me encantó el papel de las mujeres, lo que hizo Ana Soli. Siento que deberíamos hacer un capítulo completo sobre las mujeres indígenas. Sí, mira, Ana Soli fue una mujer muy especial. Ella, bueno, primero que nada, su nombre es algo muy hermoso. Ana Soli significa la luz del campo que nace todos los días con la salida del sol. Esto habla de esperanza. Ella, bueno, logró organizar, según cuenta la historia, a más de 2000 guerreros para hacer resistencia armada contra los invasores. Y bueno, se mantuvo en estos desiertos y en estas montañas luchando por la liberación de su pueblo. Ella es una mujer ejemplar y bueno, próximamente la tendremos en el Panteón Nacional junto a nuestros próceres. Sí. Se habla así como la resistencia indígena fuese algo lejos y no nos damos cuenta que dentro de nuestra vida cotidiana también somos así, defendemos lo que nos enseñan nuestras madres y abuelas. A mí me encantó la historia mágica y ceremonial de la danza de la tura, como los guías espirituales reciben esa información y legado cultural.
Sí, bueno, es una experiencia extraordinaria. Me encanta tu apreciación, porque la resistencia indígena, recuerda que nosotros también somos parte indígena. En nuestra genética, en nuestra forma de ver, en nuestra forma de vivir, también tenemos eso muy presente en nuestra sangre. Entonces, es verdad que nosotros hacemos resistencia por defender lo que nos enseñan nuestros padres y abuelos, que son las buenas costumbres, la moral, la amistad, la educación, la honradez. Y bueno, así llevamos nuestra vida cotidiana hacia el camino del bien. Y bueno, la danza de las turas es una celebración espiritual grandiosa. Ahí participa toda la comunidad. Y bueno, tiene por sentido agradecer a los dioses de nuestros hermanos indígenas por las cosechas. También se suele agradecer en algunos espacios, bueno, por los nuevos nacimientos, por los nuevos matrimonios. Y es un espacio donde con estos instrumentos se tocan músicas y al son de esa música se baila durante toda la noche, dando círculos alrededor de una mesa que es un altar. Y bueno, sobre ese altar están los frutos, las hortalizas, la carne de los animales que fueron cazados, como agradecimiento, bueno, por tener eso que los mantiene, que los alimenta y que hace que estas comunidades sigan subsistiendo. Entonces, bueno, la danza de las turas es fundamental para la resistencia, porque es un espacio de encuentro y de práctica constante que se hace a través de todos los años. Bueno, hay data arqueológica que dice que desde hace 1500 años se danza, y eso es bastante tiempo. Entonces, bueno, en estos espacios se encuentran los miembros de la comunidad, conversan, se conocen, intercambian productos y se consolida la resistencia como una práctica, no como una manifestación pasiva. Gracias, profesor José Luis Reyes, por participar en el programa de hoy. Queremos que nos acompañe en un programa acerca de las heroínas indígenas. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y siempre que me inviten aquí estaré. Y bueno, las heroínas indígenas es un tema muy interesante sobre el que muy pocas personas hablan. Tenemos mucho que aprender de estas mujeres guerreras que hicieron posible la independencia de nuestro país. Espero que ustedes también tengan su opinión para defender la historia y cultura. Nos despedimos. Espero que no se pierdan de otro episodio de Aventura de Saberes en ¡La genial historia! ¿Sabes cómo fue la resistencia indígena, abierta y guerrera de los pobladores originarios de la costa central de Venezuela? La resistencia indígena inició con la llegada de los invasores españoles en el año 1492, lo cual significó un violento proceso de invasión y colonización de los territorios del continente. Durante este periodo, los españoles, a través de la fuerza y la instrucción cultural, lograron hacerse de los recursos de estas comunidades y establecer sus creencias hispánicas. Ante ello, muchos pueblos indígenas tuvieron que enfocar todos sus esfuerzos en la preparación para la guerra, dejando de lado actividades como la agricultura, pesca y la artesanía. ¿Cómo fue el proceso de resistencia en esa zona? Durante 70 años, los españoles respetaron este territorio que no fue fácil de conquistar. La lucha para dominar a las tribus indígenas duró más de 30 años. La guerra y el aislamiento duraron casi un siglo después de la fundación formal de Caracas en 1569, aun cuando la paz general quedó establecida en 1583. Los más difíciles de someter fueron los Caracas, Chagaragotos y Meregotos, quienes por muchos años resistieron la ocupación española refugiándose en las altas montañas de la península de los Caracas. Muchas comunidades quedaron aisladas y reducidas. Su desaparición fue gradual, luego del triunfo de los españoles. Poco a poco, el territorio periférico de Caracas fue dominado, a través de la creación de pueblos de fe y doctrina. Los indígenas rebeldes fueron evangelizados.
¿Quién era Guaycaipuro? ¿Qué importancia tuvo en el proceso de resistencia? Uno de los más importantes resistentes que tuvo los pueblos indígenas en nuestro país fue el cacique Guaycaipuro, quien perteneció a una de las familias y pueblos caribes. Logró la organización entre las tribus caribes y enfrentó a los españoles en el periodo comprendido entre los años 1555 y 1568. En estas tierras ejercía control directo sobre sus caseríos. En 1561 creó la alianza estratégica de todos los caciques de la región. El conquistador español Diego de Lozada ordenó su captura en su intento de apoderarse de Caracas y sus soldados intentaron entrar en la vivienda de Guaycaipuro, pero él se lo impidió. Lozada aplicó otra estrategia y ordenó prender fuego a la casa del cacique, quien al ver que su muerte sería inevitable decidió morir antes de humillarse a los invasores y mostrar cobardía frente a su pueblo. Gracias a misioneros se ha logrado preservar el legado etnográfico de los cumanacotos y tamanacos, más allá de la legendaria huella que dejaron en nuestra geografía. Los nombres y referencias de los indígenas todavía perduran en las ciudades, pueblos y barrios que forman las penínsulas de Caracas. Ha sido en la región uno de los lugares más ricos en historia, tanto antes como después de la invasión europea. ¿Quiénes vivieron en esta península? Vivieron los arvacos, los paracotos, los teques, los taramainas, los meregotos, los tarmas, los mariches, los charagotos, los quiriquires y por supuesto los caracas, a quienes les debe su nombre, la capital de Venezuela. ¿Cómo se distribuían estos pueblos originarios? Los caracas, chagaragotos y meregotos vivieron entre el Guaraíra Repano, el Mar Caribe y la actual ciudad de Caracas, territorio que comprendía el Valle de San Francisco. Ejercían control de los cursos de Aguacatuche y Anauco, así como de la cordillera de Caruao. Por su parte, los teques, los paracotos y los arvacos tuvieron sus campamentos principalmente en las altas montañas de las actuales poblaciones de los teques: San Antonio de los Altos, Paracotos y Cocuizas. Asimismo, los sitios de Carayaca y Tarma fueron habitados por los taramainas y tarmas. En los alrededores del río Tuy vivieron los quiriquires y los mariches, los primeros en las actuales poblaciones del Tácata, Súcuta, Ocumare del Tuy y Panaquire, y los últimos en Petare, Guarenas y Guatire. Se calcula que en toda la península de los Caracas vivieron alrededor de 70.000 indígenas en tiempos de la invasión, repartidos entre los diversos ríos, valles, montañas y costas. ¿Qué les pareció la entrevista de Aventura de Saberes? Qué importante fue la participación de los jóvenes de la comunidad de Gallón. Sí, fue toda una participación que te pone a pensar. Fue reveladora. Y después del breve corte viene la sección Encuentros Divertidos. Dalesca, Osvaldo e Isabela se encontrarán con nuestra querida profe de teatro, Ana Gato. Van a construir unos atuendos. Ellos quieren parecerse a los jóvenes del pueblo Gallón. Y después de un breve corte viene la sección Encuentros Divertidos. ¡Mira, está la profe! Hola, bienvenidos. Hola, gracias. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a conocer la historia de nuestros ancestros. Ah, sí, claro, yo quiero ser como Tibisay, una líder de los pobladores de la sierra. Profe, ¿por qué nos ayudan a construir unos vestuarios de los pueblos originarios? Pero que no sean vestuarios de teatro, si son nuestras ropas para resistir también. Ciertamente, la resistencia cultural tiene que ver con el vestuario. Les comento, el vestuario es un elemento importantísimo en la acción humana. Todo, las fibras, los colores, los accesorios que utilizamos nos están diciendo algo sobre el personaje en el teatro. Y en el caso de nuestros pueblos originarios, nos están hablando de una identidad cultural. Pero hoy les tengo una sorpresa estupenda.
un personaje clave, el sociólogo José Luis Reyes. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Hola, Aleska. Profe, Hola, ¿cómo está? profe, ¿cómo está? Bien, Muchas usted. gracias. Gracias por invitarme. Lecciones. Ajá. Bueno, profe, queremos aprovechar su visita hoy aquí con nosotros para que nos hable un poco sobre algunos elementos que usted mismo nos aportó y que están presentes hoy aquí en esta mesa y alrededor. Pero les voy a invitar a sentarse. Sentémonos. Profe, quisiera que especialmente nos hablaras de algo que nos trae aquí hoy y que es la danza de las turas. Wow, la danza de las turas es una representación simbólica muy hermosa, profesora. Y bueno, viene de tiempos ancestrales y son propias de los pueblos indígenas Ayamá y Gayón. Y bueno, se hace para agradecer la cosecha. Se hace con el son de algunos instrumentos. Aquí trajimos varios, ahora se los muestro a detalle. Una flauta, un caracol que se sopla y hace un sonido muy especial. Qué bien, profe. Debemos entender entonces que los altares de nuestros pueblos originarios tienen algunos elementos en común, como son, por ejemplo, las ofrendas, el agradecimiento a la madre tierra y los elementos relacionados con los eventos posteriores que pudieran ser, generalmente son danzas que también tienen representación. Sí, bueno, se me olvidó decir que la tura significa el maíz, cuando ya está listo para ser cosechado, ¿no? Entonces se suele decir el maíz está turando, es decir, que ya está madurando. Y sí, profe, efectivamente hay representaciones simbólicas que se manifiestan en la danza, bueno, entre otras el vestuario, la pintura facial, la música. Bueno, esto es una integración de elementos simbólicos bastante interesantes que debemos estudiar para comprender la cosmovisión de nuestros ancestros. Excelente. Bueno, sin más, nos vamos a preparar entonces con un vestuario y con la utilización de algunos elementos para aprender a danzar el baile de las turas. ¿Qué les parece? Sí. Bien. ¿Cómo les gustaría vestirse para esta danza? A mí me gustaría una faldita y un tocado para el pelo. Yo quiero una maraca, una cosa acá en el brazo, una cinta en la frente o una máscara. A mí me gustan más los collares. No se hable, vamos a utilizar todos esos elementos y vamos a comenzar por aquí. Gracias. Que bueno, fíjate, aquí en el altar tengo algunos elementos que utilizan los chamanes. Por ejemplo, el penacho. Está hecho con cinta tejida por las mujeres del pueblo y está adornado con plumas de distintos animales que nuestros indígenas cazan para poder sobrevivir. También tengo otro elemento importante para el chamán, que es la tapara. En esta tapara el chamán guarda las medicinas que él prepara con plantas ancestrales, con plantas de la selva. Las machaca, las une y bueno, después las utiliza para dársela a los enfermos y que esto se cura. También tengo por aquí para ti una maraca ancestral. Con esta maraca el chamán canta, invocando a sus ancestros, invocando a los dioses para que lo acompañen en su trabajo de curación de los enfermos. Ahora eres todo un chamán. Gracias. A mí me gustaría dar gracias regando mi alegría. Qué bueno, eres una muchacha muy alegre. Aquí tengo una maraca de la alegría para ti. Es para ti. Maraca de la alegría. ¿Y a ti? A mí me gusta la danza y dar vueltas. Qué bueno. Vamos a ver qué tengo aquí para ti. Mira, un collar. Es un collar también del pueblo Piaroa. Y bueno, sirve para danzar. Para comenzar la danza vamos a hacerlo como lo hacen nuestros ancestros, sonando la guarura. Comenzamos. Comencemos. A ver, venga para acá, Isabela. Te pase para acá. Venga. Bien. Al son de la flauta y las maracas, comenzamos la danza.
profe, qué bonito que pudimos representar entonces una danza tan bonita y tan ancestral como es la danza de las turas. Nos quedó lindísimo. Muchas gracias. Gracias a usted por haberme invitado. No, gracias a usted, profe. Yo la pasé súper bien. Yo también. ¿Podemos jugar otro día? También, claro que sí. Cualquier otro día nos reunimos y volvemos a jugar. Y esto fue Encuentro Divertido. ¡Chao! Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a La Genial Historia. ¿Sienten la energía y fuerza del programa de hoy? Crear, vestirse y conectarse con la sensibilidad cultural indígena nos trae al presente ideas importantes. Por ejemplo, entender cómo están relacionados con la agricultura, los animales, la naturaleza y entender sobre plantas y medicinas. ¡Wow! Tienes razón, Amalia. Nosotros viviendo en ciudades y con tanta tecnología, no nos damos cuenta del daño que causamos y la sensibilidad que hemos perdido. Vamos a escuchar cómo les fue a los chicos de La Genial Historia. Hola a todos. Cuéntenos, ¿cómo les fue? ¿Qué encontraron en su investigación? Miren, Andrés y Amalia nos están saludando. ¡Hola! Ya estamos acá, venimos con mucha vivencia. Yo me vine desde la biblioteca completamente hechizada con la historia de Tibisay y el cacique Murachí. Podríamos pensar que solo es una historia trágica, ¿cierto? Pero yo creo que no. En realidad nos cuenta sobre otro tipo de resistencia, cómo las mujeres se ocultaron y fueron enseñando su cultura de generación en generación. Yo fui un chamán, otra forma de nuestros indígenas para curar y comunicarse con nuestros ancestros. Ya aprendí que la rebelión y la lucha violenta no es la forma más resistente ni la que mejor resulta. A mí me encantó la magia de esos vestidos y el juego de la danza. Le dimos gracias a esos pueblos que también son parte de nosotros. Si me preguntan a mí, yo quedé impresionado de los jóvenes de la comunidad indígena Gayón. Ojalá pudiéramos conocerlos en persona. Gracias por la entrevista. Los pueblos indígenas desarrollaron muchas estrategias para que su cultura siga viva. Pero todavía queda mucho de qué hablar. Esto apenas está comenzando. En el próximo capítulo estaremos hablando sobre las mujeres que contribuyeron a la defensa de su cultura. ¿Y a ustedes? ¿Qué les gustó de este programa? Nuestros presentadores le darán nuestro contacto. Y esto fue La Genial Historia. ¡Chao! Estamos muy agradecidos por la historia de resistencia y amor que nos trajeron. Esto ha sido todo por hoy, pero esto no termina acá. ¿Se acuerdan de las preguntas que le hice al inicio? De cómo sobrevivieron esos pueblos y siguen creando, recordando y resistiendo. En el próximo capítulo vamos a seguir indagando sobre la resistencia indígena, pero desde el punto de vista de las mujeres, las maitas, las guerreras. Estoy de acuerdo, ahora me toca despedir. Muchas gracias a nuestros invitados, al profesor historiador José Luis Reyes y a nuestra querida profe de teatro Ana Gato, también a los técnicos y productores del programa. Si quieres interactuar con nosotros, tienes alguna duda, contáctanos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, @VTOficial. Nos toca decirles adiós. Esto fue La Genial Historia.